queremos verte y conocer más y más. Nos gozaremos en tu presencia. Gracias por estar conectados en este hermoso día de lunes. Vamos a empezar nuestro devocional. Sabemos que Dios es grande y maravilloso, que está haciendo cosas grandiosas en nuestra vida. Sabemos que tú te levantas como ese guerrero valiente, esforzado, siempre lo diré, como ese atalaya en tu casa para seguir buscando esa presencia de Dios como ese real sacerdote. Así que sigue adelante, sigue avanzando, porque como dice la palabra, como Dios le dijo a Elías, come, porque gran camino te espera. Así que tienes que levantarte y continuar. Amén. Bueno, el mensaje de esta mañana se llama Rescatado, el gran rescate. El gran rescate, la verdad es un mensaje muy que me edifica bastante. Y saber que nosotros podemos valorar en todo momento las situaciones de nuestra vida, que quién más puede valorar las situaciones de lo que tiene, sino aquel que en algún momento lo ha perdido. Ese es un dicho de mucha gente que lo vive y es una realidad. Nadie valora lo que tiene, sino aquel que en algún momento ha perdido lo que tiene, lo que Dios le ha entregado. En una ocasión fuimos con los pastores y algunos siervos a compartir a una iglesia, a una cárcel de la ciudad de Pasto, el mensaje de la palabra de Dios. Y la verdad nos sorprende mirando cada personita que está en este lugar por X circunstancia que hayan vivido, por cualquier situación que estén viviendo en la vida cotidiana, que los haya llevado a este lugar, que los haya llevado por un error en su vida, por una injusticia, por cualquier razón que los haya llevado a este lugar. Se mira que realmente hay muchas personas que anhelan la libertad. Y muchos que están en estos lugares que no pueden salir, que no pueden tener la libertad que muchos tenemos, aprenden a valorar esa libertad, aprenden a apreciar qué es estar libre, aprenden a valorar esa libertad. Pero hay otras personas que no, que al contrario, eso los lleva a ser más reprimidos, los lleva a ser más, a estar en conflicto contra la sociedad, contra el gobierno, y se hunden cada vez más. Dios tenga misericordia de cada uno de ellos y Dios los guarde. Vamos a mirar el pasaje de la Biblia, el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 19, dice la palabra de Dios. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, y se denubo el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Vamos a mirar un poquito de historia. Creo que lo has leído muchas veces, has leído la palabra de Dios, pero vamos a recordarlo. En este tiempo estamos hablando de que el pueblo de Dios ya se había dividido. Las 12 tribus se habían dividido en dos tribus. Se había dividido en una del norte y una que era el reino del norte, el reino del sur. Recordemos que el reino del norte estaba con 10 tribus, y el reino del sur estaba con Judá y Jerusalén, de donde vamos a mirar que fueron secuestrados algunos hombres cuando el rey Nabucodonosor vino y tomó la ciudad. Y es tan tremendo que estaba leyendo la parte de esto y miraba que tomaron las cosas de Dios, o sea, tomaron los utensilios de la casa de Jerusalén, tomaron los utensilios y se los llevaron. Y en eso también pues se secuestraron algunos jóvenes, de los cuales estaba Sadrach, Mesach y Abednego, que en realidad pues anteriormente los nombres de ellos eran Anías, Misael y Asaías. Se los llevaron cautivos. En esos entonces, en el reino de Judá, en el sur, estaba reinando Joacim. Entonces, cuando miremos la historia, se los llevaron cautivos, y mire cómo comienza un proceso. Lo primero que miramos en este pasaje de la Biblia es que el Dios no es Dios solo de cuando estaban en Jerusalén o cuando estaban en el templo, porque cuando fueron secuestrados estos hombres,
junto con Daniel, con sus amigos, y fueron llevados a Babilonia, a una ciudad extraña, con un gobierno extraño, con idolatría, y aún la mano de Dios estuvo con ellos y los guardó en todo momento. Uno de los mayores rescates maravillosos que tuvieron fue el lugar donde se dio un veredicto que ellos tenían que adorar una estatua que se había levantado del rey, y que ellos en algún momento estuvieron fieles al mensaje, fieles a su Señor, estuvieron fieles y no quisieron hacerlo. Esto en esos tiempos modernos se nos levanta con simplemente un grupo de compañeros, de amigos que en algún momento te llevan o te quieren llevar a que dejes en algún momento los principios, lo que Dios te ha enseñado para que tú lo sigas, o circunstancias. Esto es tremendo porque quiero que lo entendamos, porque realmente la sociedad avanza, las culturas, las situaciones avanzan, y mucha gente va a estar dispuesta a negociar los principios de Dios por agradar a personas, o por agradar a personas, familias, como en los casos típicos de finales de año, fiestas que se celebran en diferentes lugares. Y quiero que lo miremos porque es delicado, y lo que le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego fue algo similar. Se levantó una idolatría y todos debían adorar, todos debían inclinarse a esta nueva idolatría, y quien no lo hacía era arrojado al horno de fuego, había una condenación. Nosotros tenemos que mirar que Dios es grande y maravilloso, que realmente Él, cuando hay fieles, cuando hay personas que están fielmente, ¿cómo te diría? Están arraigados y creen muy bien lo que Dios les ha dicho y están muy bien, muy sujetos. Miren que Dios viene a respaldarlos. En esos tiempos, yo como les decía, puede ser una moda también, puede ser una nueva organización que se levante. No sé si ustedes han mirado últimamente del modo de compartir el mensaje, todo lo que va avanzando, la tecnología, todo lo que va cambiando, qué tanto es bueno, qué tanto me bendice, qué tanto es bueno y qué tanto se puede saliendo por otro lado. Ayer, hablando con el pastor y los hijos de la iglesia, nos compartían que muchas veces la IA comienza a reemplazar a algunas cosas que nosotros normalmente hacíamos, y lo más tremendo que compartíamos era que comienza a reemplazar los pensamientos de los seres humanos, comienza a dialogar como si fueran una persona más, y esto es impresionante. Entonces quiero que miremos esto. Cuando ellos fueron puestos a prueba, cuando los amigos de Daniel fueron puestos a prueba en este momento, ellos no estaban haciendo algo mal. Quiero que entendamos que a veces pensamos muchas veces que la situación de la vida nos viene a nuestra vida, o viene una prueba a nuestra vida cuando estamos haciendo algo mal o cuando hicimos algo mal. Entonces muchas veces la gente mira que estás pasando una situación difícil y va a pensar que porque tú hiciste algo malo, porque no conoces de Dios, porque estás haciendo algo escondidas, porque te lo merecías, porque Dios te estás pagando los pecados de tus padres, y muchas veces vas a estar señalado en esta situación. Pero mira que los compañeros de Daniel, ellos fueron secuestrados, fueron llevados a una nación extraña y fueron puestos a prueba, pero no porque estaban haciendo las cosas mal, porque al contrario, ellos estaban siendo fieles a Dios, estaban siendo fieles a su Señor y estaban caminando con Él. Pero el enemigo, al mirar eso que estaba pasando, buscó una manera de hacerlos tropezar, buscó una estrategia de que ellos puedan caer en su fe, que ellos puedan tener acciones que sean avergonzados, que tengan ese tropiezo y que dejen de buscar a su Dios. Quiero que entendamos esto, porque esto pasa con los siervos, con aquellos siervos que son fieles delante de Dios. El enemigo va a venir a traer tropiezo, vuelvo y te digo, y no porque estés haciendo las cosas mal, no porque tus acciones te lleven al pecado, no porque tus padres hayan fallado, o porque las circunstancias de la vida dices, no, me lo merezco. No, tal vez de pronto el enemigo se levanta porque estás haciendo las cosas bien. Por ahí decía alguien, ¿por qué golpean el clavo que está más derecho y no golpean a los que están torcidos? Porque los que están torcidos no sirven para trabajar, para hacer una manualidad. Para trabajar necesitamos un clavo que esté derecho, por eso dice golpeado el que está derecho.
Entonces muchas veces en la vida pasa esto. A los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, les pasó esto. El rey Nabucodonosor vino a quererlos meter al horno de fuego porque no querían obedecer, porque no querían inclinarse ante una estatua que se había levantado. Y dice, el horno fue aumentado cada vez más. Es tanto que las personas que dice que iban a tirarlos a ellos al horno de fuego también fueron consumidas por el fuego. Pero ahí es donde quiero que vayamos en esta mañana, porque la Biblia dice que Dios está ahí para librarnos. Y algo que siempre me encantará es que la Biblia dice que cuando fueron lanzados al horno de fuego, fueron lanzados 3, pero cuando el rey miró, dice que miró 4, y miramos que Cristo Jesús está con ellos ahí en el mensaje, en la situación. Es Jesús estando en la situación, es el Jesús no solo diciendo te estaré contigo, sino que aún estando en las dificultades que vienen por alguna situación en tu vida, Dios ha estado ahí. Muchas veces pensamos, y yo te lo digo personalmente porque se nos ha pasado, que hay dificultades en nuestra vida y pensamos que Dios no está con nosotros, que sí, oramos, clamamos, decimos, sí, Dios sabemos que está, pero en algún momento pensamos que estamos solos, porque tal vez en el momento de la dificultad no puedes alcanzar a mirar qué está pasando a tu alrededor. En el momento de la dificultad comenzamos a mirar y no alcanzamos a entender que Jesús está con nosotros, que Él está para ayudarnos. En ese momento que fueron lanzados los 3 hombres, dice la palabra de Dios, que se miró una cuarta persona que estaba con ellos, estaba protegiéndolos. Dice que ni aún sus ropas olían a humo, estaban protegidos, Dios los guardó, Dios los protegió de dificultad tan grande, pero porque estos hombres tenían la convicción, tenían la confianza, habían puesto su confianza en Dios y sabían en quién habían creído. Pero entonces quiero que entendamos esto, iglesia. Ellos fueron llevados a un lugar que no era suyo. En ese lugar donde no era el suyo, en una nación extraña, Dios sigue protegiéndolos. Nuestra forma de pensar no limita a Dios. Los lugares donde estamos no limita a Dios. Las naciones no limitan a Dios. Los hombres no limitan a Dios. Dios es grande y soberano. Es Dios en Israel y es Dios en Babilonia para Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron protegidos en Israel, fueron guardados y fueron protegidos en el horno de fuego donde ellos se encontraban, en la dificultad que ellos se encontraban. Y quiero que te quede muy claro, iglesia, en esta mañana, no fueron probados porque estaban cometiendo errores. No fueron, sino que el enemigo quiso colocar tropiezos porque ellos eran unos muchachos que tenían muy claro en quién habían creído. Su fe era muy clara, por lo tanto ellos fueron puestos a prueba. Pero el enemigo viene a levantarse muchas veces contra la iglesia. Y vas a estar tranquilo, vas a estar bien, vas a estar sirviendo a la iglesia, vas a estar bien con tu familia. De repente pueden venir situaciones a tu vida. Pero dale gloria a Dios porque ahí en medio del horno de fuego, en medio de la dificultad, Dios ha prometido estar contigo. Jesús ha prometido estar contigo para ayudarte. Amén. Mire que dice la Biblia en el libro de Santiago 2:24. Miren un momentico, el libro de Santiago 2:24. Dice la palabra de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En el título dice, la fe sin obras es muerta. Estos hombres, cuando llegaron hablando de Daniel, de los amigos de Daniel, cuando llegaron a Babilonia, ellos venían y tenían una convicción de quién era su Dios, en quién habían creído. Pero cuando llegaron a meterse en esta nueva nación, con una cultura diferente, con una forma de pensar diferente, una forma de idolatría, el mundo quiso inclinarlos y llevarlos a esa misma idolatría. La Biblia dice desde el principio que ellos fueron llevados por el rey. Comenzaron a entregarles alimentos, comida que ellos no comían, que para ellos era diferente. Por eso dice que ellos comenzaron a ser alimentados y que Daniel en algún momento dijo, no, danos a nosotros legumbres y estaremos fuertes. Porque la comida aún de ellos era diferente, la cultura era diferente, la forma de vivir, los dioses que adoraban. Pero ellos eran muy fieles a su Dios, muy fieles independientemente de la situación donde ellos se encontraban. Dice que en el capítulo, en el pasaje que acabamos de leer, dice que la fe
Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Tu fe será vista a través de tus obras. Amén. Abraham, dice la Biblia, que fue llamado el padre de la fe porque nunca en ningún momento negó ofrecer a su hijo. Las obras van a hablar de lo que nosotros somos. Las obras van a hablar de lo que nosotros creemos. Lo que hacemos va a hablar de en quién confiamos. Podemos tener una fe, como dice la Biblia, muy grande, pero si no tenemos unas obras, el apóstol nos dice, muéstrame tu fe y te mostraré mis obras. Si tú crees en Dios, tú confías en Dios, va a pasar lo que pasó con los amigos de Daniel. Van a decir, nosotros creemos en Dios. Y en algún momento van a pasar dificultades en su vida, pero ellos van a estar firmes porque Dios los va a sostener. Vas a emprender, si hablamos de un Dios que te respalda, de un Dios que es grande, poderoso, que en algún momento estará contigo para llevarte a las victorias, tú vas a emprender en esa fe. Vas a confiar y vas a emprender y vas a obrar. No sé, buscando un nuevo negocio, tal vez buscando un nuevo trabajo, tal vez yendo a estudiar, capacitándote, porque vas a creer que Dios es fiel y que Él te va a respaldar. Vas a emprender ese sueño que tanto anhelabas porque sabes y dices, yo sé que Dios está con nosotros para guardarnos. La fe sin obras, dice, está muerta. Y es necesario que nosotros comencemos a actuar en Cristo Jesús, comencemos a actuar en base a lo que Dios nos ha enseñado, en base a lo que Dios nos ha dicho. Daniel, vuelvo te digo, Daniel y Sadrach y Mesach y Abednego fueron probados, porque ellos no solo decían, hay un Dios que sana, hay un Dios que restaura, un Dios que guarda. Ellos creían plenamente en lo que Dios les había dicho. Estaban totalmente de acuerdo, o sea, estaban convencidos de lo que Dios les había dicho. Me imagino que muchas veces atrás miraron la mano de Dios guardándolos en sus familias, en sus lugares de trabajo, en su familia, en el mismo pueblo. Y estaban muy convencidos de lo que Dios había dicho, de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Que ellos en algún momento no dudaron de estar firmes en lo que pasaba. Y aún estaba ahí la amenaza. Como te digo, la sociedad te va a arrastrar, las situaciones de la vida van a arrastrarte. Y van a decir, si no haces esto, entonces pasa esto. Si no haces esto, no eres de la familia. Si haces esto, no eres de nuestros amigos. Si no lo haces. Pero estaban muy convencidos y estaban muy seguros de que Dios los iba a guardar. Y en ese horno de fuego, en ese horno de aflicción que el enemigo quiso colocar para hacerlos tropezar en su fe, salieron invictos porque Dios los guardó. Amén. Así que démosle gloria a Dios y en esta mañana vamos a decirle, Señor, ayúdanos cada día a confiar en ti, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a confiar, Señor, plenamente, como lo hacían estos hombres. Ayúdanos a estar, Señor, en tus manos cada día. Y vamos a pedirle que sea, Señor, guardándonos, vamos a orarle y después vamos a pasar a hacer las oraciones por las peticiones del pueblo, por cada personita. Si tienes también alguien por quien quieras que oremos, te pedimos que lo escribas a través del chat para poder orar por ellos. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a decirle, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te clamamos y te pedimos, Señor, en esta mañana, que nos enseñe, Señor, a poder clamar y poder confiar, Señor, como lo hacían, Señor, los amigos de Daniel, como lo hacía Sadrach, Mesach y Abednego. Poder tener esa confianza, Señor, de saber que tú estás con nosotros en todo momento. Te clamamos, Señor, esta mañana y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos dé la fortaleza, porque no sabemos, Señor, que el enemigo podrá levantarse a traer tropiezo a aquellos, Señor, que caminan contigo, aquellos que tienen una fe, Señor, una fe que es pasada por el horno de fuego, una fe que es probada. Pero te clamamos en el nombre de Cristo Jesús que nos dé la victoria, Señor, en todo momento. Que nos ayude, Señor, a saber que tú no solo decimos que estás con nosotros, sino que tú te metes en la situación, en las circunstancias, Señor, en la prueba, para ayudarnos a salir invictos. Te clamamos, Señor, para que nos dé la confianza, abres nuestros ojos en lo espiritual y podamos entender que tú nos guardas, que tú estás ahí para librarnos. Hoy te entregamos nuestra vida en tus manos, Señor, de esta mañana. Te entregamos la vida de cada siervo, cada ministro, Señor, que escucha, Señor, este mensaje, que se ha levantado a orar por su casa, su familia. Te pedimos que seas tú obrando poderosamente en medio de los suyos. Gracias porque tú nos mantienes en pie, Señor.
mantienes invictos, tú los guardas, Señor, porque tú eres, Señor, quien nos da fortaleza, y declaramos en esta mañana, como es tu palabra, que tú rejuveneces, Señor, nuestros días, que tú nos das nueva fuerza, Señor, y como las águilas, Señor, nos enseñas a volar, Señor, por encima de las circunstancias, encima de cada situación, que se levantarán, Señor, muchos, Señor, a querer, Señor, desanimar a la iglesia. Se levantarán muchos a querer desanimar al pueblo. Pero sabemos que tú, Señor, eres, Señor, quien nos da la victoria en todo momento. Hoy te entregamos nuestra vida en tus manos. Te entregamos, Señor, a cada siervo, cada ministro. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Hoy te damos toda la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que en todo momento tú has estado con nosotros, que en ningún momento tú te has apartado, que cada situación que hemos vivido, Señor, tu misericordia, Señor, tu mano ha estado ahí para librarnos de la mano del cazador, de la mano del enemigo que ha querido levantarse. Te damos toda la gloria, Señor, y te exaltamos. Ayúdanos cada día, Señor, a confiar más en ti y actuar, Señor, que nuestra fe, como dijeron los discípulos, Señor, aumenta nuestra fe, que nuestra fe pueda aumentar, Señor, cada vez más, y que cada vez que tengamos que miremos, Señor, a nuestra mano cosas por hacer, por realizar, que podamos hacerlas con la fe y con la certeza de que tú nos respaldas, que tú eres